Yo todavía soy de escribir también. Es como decía el pastor Daniel, ¿no? Institución y movimiento. Bien, quiero que si tiene su Biblia vaya a Mateo capítulo 20, o si tiene su dispositivo. Mateo capítulo 28, perdón. 28 del 18 al 20 dice: Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bien, como el pastor Alberto lo mencionaba ahorita, en la introducción, hoy vamos a ver esos principios fundamentales de cómo a lo largo de los evangelios el Señor nos empezó a enseñar de cómo deberíamos llevar a cabo el plan que Él preparó de antemano, que lo vivió, lo enseñó a sus discípulos y luego les mandó a que reprodujeran e hicieran ese mismo plan, ¿cierto? De ahí en adelante. Hay un solo plan, ¿sí? Hay una sola visión en ese sentido, y es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Ayer mientras compartíamos en los grupos, salía como una expectativa entre todos, y yo creo que todos los que estamos acá tenemos esa expectativa de decir, hombre, queremos ser fructíferos, ¿sí o no? Queremos realmente ver la gloria de Dios en nuestras congregaciones, queremos ver la gloria de Dios en medio de nuestra cotidianidad, queremos ver que el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, realmente tome ese impacto, no solamente a nivel nuestro local, sino que ese impacto empiece a reproducirse en nuestro barrio, en nuestras áreas de influencia, en nuestras ciudades y en nuestra nación, ¿verdad? O sea, todos los que estamos acá yo creo que tenemos ese anhelo, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a ver en esto es, vamos a mirar un poco esa visión que el Señor nos dio respecto a ese plan que Él vino a hacer, ¿cierto? Y quiero hacer como una breve introducción para empezar a ver esos principios. Vamos a ver, o yo por lo menos voy a exponer 3 principios que están a lo largo de los evangelios, de cómo llevar a cabo ese plan, ¿sí? que el Señor quería y que el Señor hizo y nos mandó a hacer, ¿sí? Bien, como primera medida, tenemos que tener claro una cosa, y es el propósito que tenemos nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como iglesia. Y ese propósito tiene que ver también con nuestra vida, ¿sí? Con nuestra vida cotidiana. Y a ese propósito que es como nuestra meta, nuestro objetivo, ¿cierto? A donde queremos llegar, tenemos que sumarle otra cosa que se llama la pertinencia. O sea, ¿qué es pertinencia? Pertinencia simplemente es aquello que va congruente, aquello que es apropiado con lo que se espera, ¿sí? Esas dos cosas tienen que ir juntas. ¿Cuál es la razón? O sea, no solamente es de hacer cosas, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, yo peleo no golpeando el viento, ¿cierto? No golpeando el aire. O sea, un boxeador da un objetivo, llamémoslo de ese sentido. Tenemos que saber para dónde vamos, obviamente, y cómo debemos hacerlo, cómo vamos a llegar allá, cómo vamos a hacer para que esa visión, ese propósito que el Señor nos entregó y nos mandó a hacer, lo podemos llevar a cabo, ¿cierto? No solamente es hacer cosas por hacer, ¿sí? Y no significa que al hacer todo ese tipo de cosas estemos cumpliendo el propósito, sino más bien preguntarnos, decir, bueno, lo que estoy haciendo hoy en mi vida, ¿cierto? Tanto en mi vida personal como en mi vida familiar, eclesial, bueno, ¿vale la pena hacerlo? ¿Esto realmente lo que yo estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer? Piénselo, ¿cierto? Se cumple el propósito, ese propósito y esa visión que el Señor quiere y que como iglesia debemos tener en las cosas cotidianas en las cuales nos ocupamos, ese propósito se está cumpliendo.
Si nosotros hiciéramos, digamos, una encuesta rápidamente, y esto que lo voy a decir, pues no es con ánimo de ofender a nadie, pero lo digo es porque me golpeó hace unos días y semanas que yo estaba estudiando esto. Decía, ¿cuál es el objetivo de un cristiano, de un creyente común? ¿Cierto? Entonces, si uno hiciera una encuesta y dice, bueno, el objetivo es, pues no sé, tener una buena vida, que el Señor me bendiga, tener una buena familia, asistir a la iglesia, compartir con los hermanos y ya. Y bueno, digo, ¿eso es todo? Piénselo. ¿Eso es todo? Es como una manera como muy tibia de vivir, ¿no le parece? Simplemente como tener una buena vida y ya. Y que el Señor nos bendiga esa buena vida. Entonces vamos a ver cuál es el propósito y para qué estamos viviendo. ¿Usted para qué vive? ¿Cierto? ¿Qué proyecto tiene usted? ¿Para qué está viviendo? Ahora, ese propósito, junto con esa pertinencia, es decir, las cosas que usted hace apropiadas para que ese propósito se cumpla, ¿sí? Eso debe armonizar es con su cotidianidad, porque Dios tiene un plan para usted, ¿sí? Entonces, si eso no armoniza con su cotidianidad y con el plan que Dios tiene para cada uno, entonces usted va a perder el rumbo. Usted va a empezar a coger cosas, ¿cierto? Decir, bueno, esto me sirve, como hablábamos ayer, hablaban el pastor Alberto y el pastor Daniel, decir, parece como si cogiéramos cosas sin sentido y empezar a hacer cosas sin sentido y que eso nos lleve a un propósito claro, no va a ser así, ¿sí? Entonces, Dios tiene un plan para cada uno, o sea, no es lo mismo, digamos, alguien, digamos, es llamado al ministerio, alguien es llamado, digamos, a ser un pastor, un evangelista, un misionero, bueno, ¿cierto? Pero eso obviamente no tiene nada que ver con el propósito original que Dios quiere como iglesia en general, ¿cierto? Acuérdese lo que se veía ayer del oficio de profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Y eso lo tenemos que desarrollar todos. No es simplemente los misioneros, bueno, eso ya lo sabemos y lo hemos repetido muchísimas veces. Es el ministerio de todos los creyentes, ese es el sacerdocio de todos los creyentes, ¿ya? Entonces, si no tenemos eso claro, entonces simplemente vamos a tener una buena vida, asistimos a la iglesia los domingos, nos reunimos entre semana a comer y a jugar y ya, ¿cierto? Pero eso no es el plan, ese no es el propósito, no es solo eso, ¿cierto? Entonces, si vamos a entender cuál es el plan, ¿a quién debemos mirar? Jesús es el modelo perfecto, ¿verdad? Tenemos que mirarlo a Él. Él es el maestro perfecto, Él no cometió errores, ¿sí? Su mente no estuvo limitada simplemente por su humanidad en el espacio-tiempo, aunque vivía en el espacio-tiempo, pero es que Él era Dios también, ¿sí? Y Él nos enseñó, obviamente, a vivir todo ese plan, y el centro del estudio, obviamente, ¿cuál va a ser? Los evangelios. Ahí es donde usted tiene toda la enseñanza. Hay muchos planes, habrá muchas estrategias, pero la estrategia del maestro no falla, ¿cierto? No va a fallar, porque Él nos dejó ese plan original y lo dejó consignado en la palabra de Dios, específicamente en los evangelios. Ahora, no solamente el evangelio nos declara y nos presenta a Cristo, ¿cierto? Como decía el evangelio de Juan, que dice, estas cosas se escribieron y todas estas señales se escribieron aquí para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna, ¿cierto? Así fue. Pero no solamente eso, sino que también los evangelios nos muestra cómo vivió Él, ¿sí? Y al enseñarnos cómo vivió Él, también nos va a enseñar cómo vivir nosotros, ¿sí? De una manera práctica. Y cómo llevar a cabo ese plan que el Señor nos estableció desde el principio en su palabra. O sea, hay un propósito claro. Jesús tenía un propósito claro. Él tenía la meta clara. ¿Cuál era la meta de Él? Salvar el mundo, ¿cierto? Él vino a salvar, a rescatar al que se había perdido, a sanar a los enfermos, obviamente. Los sanos no tienen, no enfermos de enfermedades físicas, sino los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es decir, Él vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Ese fue su plan, eso es algo claro, ¿sí? Él vino a salvar el mundo. Él vino también a edificar su iglesia, a rescatar, a tomar un pueblo para sí mismo. Ese fue el plan también, ¿sí? Y Él también vino a establecer su reino en ellos, porque un día Él prometió que volvería a reinar.
¿cierto? Y establecería su reino en toda la tierra, pero él quería establecer su reino en los corazones de los hombres, ¿sí? Él quería que todos se salvaran. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios no quiere que ninguno, ¿qué? Se pierda, Él no quiere eso, ¿sí? Y su propósito fue claro, y no se desvió a pesar de las presiones, a pesar de la oposición, a pesar de las tentaciones, a pesar de la cultura, a pesar de todo eso. Él no se desvió, tenía ese objetivo, claro, vengo a salvar al mundo, punto, ¿cierto? A pesar de que algunos, aún hasta algunos discípulos quisieron apartarlo de ese propósito, ¿cierto? Como pasó con el apóstol Pedro, recuerda, no, Señor, en ninguna manera te pase eso, ¿cómo es que te van a matar y te van a crucificar? ¿Cómo así que tú vas a salvar el mundo? ¿Cómo lo llamó? Satanás. ¿Usted se imagina que el Señor lo llame a usted Satanás? ¿Cómo queda? Pero él no se desvió, ¿sí me entiende? A pesar de las presiones, a pesar de la cultura, a pesar de todas las cosas, él tenía ese propósito claro, ¿ok? Ahora, todo lo hizo, como les decía, para redimir el mundo. Esa fue una pertinencia definida. Él sabía lo que vino a hacer. Él sabía qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? No se enredó, por eso decía, estoy en los negocios de mi padre y yo no me voy a enredar en otra cosa. Desde niño lo tenía claro, ¿sí? Estoy en los negocios de mi padre. Nada fue fortuito, a pesar de que uno a veces mira, ¿no? Que de pronto se fue para allá. No, vámonos a predicar a Betania a ver qué resulta. O venga, vámonos a Samaria, de pronto algo tiene preparado ahí. No, o sea, él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? No era nada fortuito, nada dejó a la suerte, nada dejó al azar. Y lo más importante, lo que él hizo y el propósito que tenía un objetivo: triunfar, ¿cierto? Él no vino aquí a hacer las cosas para ver si de pronto le salía la jugada, ¿ya? No, todo lo que él hizo fue conforme a la voluntad del Padre, porque eso iba a triunfar. Ese propósito y esa pertinencia, ese objetivo y esa manera de hacerlo, iba a triunfar. A pesar de que aparentemente al principio no sucediera, pero eso iba a triunfar, ¿sí? Ahora, ahí es donde vamos a empezar. ¿Cómo lo realizó? Y vamos a ver hoy 3 principios, ¿verdad? El primer principio que uno mira a lo largo de los evangelios es un principio que se podría denominar selección, ¿cierto? O escogencia. Cuando el Señor fue manifestado en el bautismo de Juan el Bautista, lo primero que él fue, ¿cierto?, hacer en el ministerio con las personas, ¿cierto?, fue empezar a llamar ¿a quiénes? Hombres. El hombre, el ser humano, las personas, ténganlo en cuenta, siempre será el método del Señor, eso no va a cambiar. No lo es la inteligencia artificial. Bueno, esas son buenas herramientas, pero el hombre siempre será el método de Dios, ¿sí? Y esos hombres los reunió antes de organizar una campaña evangelística. Usted no ve que él empezó a hacer campañas, no, empezó a llamarlos, uno por uno, ¿sí? Y empezó a escogerlos, ¿sí?, de acuerdo a su sabiduría y a su divina providencia y a su soberanía, pero los empezó a llamar, ¿ya? No fue el programa para las multitudes, sino que los hombres que él iba a llamar lo iban a seguir, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿ya? Porque cuando uno mira esto, cuando uno empieza a ver las condiciones en que él llamó a los primeros discípulos, uno empieza a mirar de que no eran hombres que fueran demasiado influyentes, ¿cierto?, en la sociedad, no lo fueron, ¿sí? Entonces, los primeros que llamó eran 2 discípulos de Juan el Bautista. Uno era, no se dice, pero el otro era Andrés, el hermano de Pedro. Y cuando ellos fueron allá a mirar, a ver a Jesús, el Señor dice, ¿ustedes qué quieren? No, queremos seguirlo. Pues, ¿dónde moras? Pues vengan y miren. Y se quedaron con ellos. Y luego Andrés llamó a Pedro, le dijo, oiga, venga, que encontramos como que este es el Mesías, porque Juan el Bautista dijo que era, ¿cierto? Y luego llegó Pedro, ¿cierto? Y al día siguiente Felipe, ¿cierto? Y le dijo, sígueme. Y luego Felipe llegó y fue donde Natanael, y le dijo, venga, como que este sí es el Mesías.
Y poco a poco empezaron a llegar, ¿cierto? A llegar uno tras otro. Luego llamó a Mateo, bueno, en fin, y así sucesivamente empezó a llamarlos. ¿Y cómo eran estos hombres? O sea, no es que fueran hombres clave, ¿cierto? No es que ocuparan posiciones como privilegiadas, ninguno estaba en la sinagoga, ninguno era un maestro, no habían estado como en la élite religiosa de ese tiempo. En la mayoría de casos ellos eran obreros de la época, pescadores, trabajadores, ¿cierto? Uno era un guerrillero, que era Simón el Celote, otro era un publicano, que fue Mateo, ¿cierto? Pero en su mayoría eran hombres trabajadores, ¿sí? Que no tenían letras, no habían sido estudiados, eran del vulgo, eran comunes, ¿ya? No tenían títulos académicos, la mayoría eran de Galilea, ¿sí? Y era una región pobre. Galilea era bien característica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una región que era supremamente helenizada, ¿sí? ¿Qué era helenizada? O sea, que había sido supremamente influenciada por la cultura grecorromana de esa época, ¿ya? Esa era Galilea. Por eso era Galilea de los gentiles, ¿sí? En muchos casos, la élite pues, religiosa de Galilea no se consideraban a veces ni judíos, porque había una mezcla ahí de culturas y una cosa de esas. Por eso cuando Felipe le dice a Natanael, oye, encontramos el Mesías, ¿cierto? Que lo vimos allá en Galilea, y dice, ¿de Galilea puede salir algo bueno? O sea, esa era Galilea. Pero el Señor puso su centro de operaciones allá, en Galilea, ¿cierto? Y claro, uno puede decir, sí, escogió lo vil, lo menospreciado, pero también fue un plan perfecto, ¿cierto? Porque estos hombres que él escogió representaban la cultura de su época, ¿cierto? No eran hombres que fueran encerrados como metidos en monasterios, como por allá intocables, no eran esos. Él escogió hombres que representaban realmente la sociedad de su época, ¿sí? Galileos. ¿Sí? Eso es bien interesante, ¿no? Eran hombres eran impulsivos, ¿cierto? Eran hombres comunes y corrientes. Eran también temperamentales, susceptibles, les decían cualquier cosa y, bueno, igual que usted, ¿o no? Igual que yo. Así era, ¿ya? Pero tenían una característica, o algunas características principales, que ellos eran moldeables. El maestro les decía algo y ellos aceptaban. Ok, sí, está bien. Tiene razón, ¿cierto? Ellos eran moldeables en las manos del maestro. Y eran honrados, ¿sí? Eran sinceros, ellos podían reconocer su necesidad. Cuando el Señor les decía, cuando el Señor los confrontaba, cuando el Señor de pronto los exhortaba, ellos reconocían. ¿Sí? No eran hombres, ¿cómo les digo yo?, soberbios o que se creían que sabían más que los demás, no, eran hombres moldeables, ¿sí? Y lo más significativo era que ellos querían a Dios, ¿sí? Porque varios de sus discípulos, primero que todo, estaban con Juan el Bautista, ¿cierto? Y ellos realmente tenían hambre por Dios, tenían hambre. O sea, el Señor Jesús no los escogió ni les exigió que fueran los más sabios, los más astutos, los que tuvieran la mejor estrategia, los más carismáticos. No, el Señor los escogió con un solo sentido, ¿cierto? Para que los siguieran, ¿sí? Para que los siguieran. Y tenían hambre. Yo sé que algunos de ustedes, obviamente, ustedes han tenido discípulos, ¿sí? Y una de las características que uno más de que tiene un discípulo al cual uno más le dedica tiempo es que quiere aprender, ¿sí o no? Cuando el discípulo dice, pero enséñame, pero ¿cómo es esto? Pero yo quiero aprender, y tú le das, y le das, y le das. Eso realmente es la característica principal de una persona que quiere ser discípulo y que va a ser un discípulo. Y en potencia será un líder que va a producir un cambio donde vaya. ¿Ya? Va a producir un cambio. Ahora, cuando el Señor empieza a llamarlos, ¿cierto? Y ellos empiezan a seguirlo. Obviamente no lo siguieron ahí mismo, se tardó algún tiempo, ¿cierto? Sino que simplemente el Señor los llamó, empezó a estar con ellos, pero hubo un momento crucial en que ya
Dejándolo todo, le siguieron, ¿cierto? Pero él se concentró en pocos, y esto fue la estrategia. Él no se dedicó a la espectacularidad de las multitudes, sino que se concentró en poquitos, ¿sí? Porque debía moldear esos hombres, debía trabajar con esos pocos. Cuando tú tienes un grupo pequeño, la instrucción que tú das es más efectiva que si tienes un grupo muy grande. Porque prácticamente es como lo que llaman en los colegios educación personalizada, ¿sí? Y ese es el discipulado. El discipulado tiene que ser personalizado. Por eso el Señor se concentró en esos poquitos, ¿sí? Y no se fue a la espectacularidad de las multitudes, a decir que mire cuántos me siguen, mire cuántos tengo aquí, ¿sí? El Señor los atendió, es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero Él tenía que moldear a esos hombres, porque esos hombres eran los que iban a transformar el mundo más adelante, ¿sí? Ellos iban a continuar la obra que Jesús el Señor continuó en la tierra. Y nos dejó, y les dejó a ellos y a nosotros todo para que nosotros continuáramos esa obra, ¿sí? Y lo más importante, nos dio su Espíritu, Cristo viviendo en nosotros, ¿ya? Pero tenían que ser moldeados, y por eso se dedicó a poquitos. Cogió pocos hombres, ¿sí? Cogió 12. Ahora, no quiere decir que, ahora, yo y mis 12. No es eso. O sea, independientemente del número 12 que tenga que ver con toda la numerología bíblica y eso, lo que queremos ver es el plan. Fueron pocos, ¿ya? Y llamó a esos pocos, y cuando es llamado, cuando ellos fueron llamados, tuvieron varias cosas que tenían que hacer. Es decir, tenían responsabilidades, ¿sí? Pero también tenían privilegios. A pesar de que se concentró en poquitos, él no descuidó las multitudes. Usted lo ve liberando los endemoniados, sanando los enfermos, y dice que gran multitud de personas los seguían y los atendía, ¿cierto? Les daba de comer, les enseñaba, les predicaba, les enseñaba acerca del reino de los cielos. Bueno, todo esto los alimentaba, los bendecía, bendecía a los hijos, los niños, todo esto. Pero inmediatamente, ¿qué decía a los 12? Dice, vayan adelante, me esperan allá, mientras yo despido a la multitud. Y luego otra vez al grupo pequeño, a seguir enseñando, a seguir compartiendo, a seguir instruyéndolos, ¿sí? Y lo más tremendo es que aparentemente no tuvo muchos resultados inicialmente en el primer año de ministerio del Señor, pero eso no importaba, porque tenía al grupo, ¿cierto? Tenía a los apóstoles. Y eso se vuelve más relevante que quizás los únicos discípulos o el número de discípulos al final del ministerio del Señor eran 500, no era más. Porque se acuerda que en 1 Corintios 15, donde dice que cuando el Señor resucitó, se le presentó primero, ¿cierto?, a los 12, a Pedro, a Jacob, luego a los 12 otra vez, y luego a más de 500 hermanos, ¿sí? O sea, realmente los discípulos del Señor eran 500 al final de su vida, ¿sí? 120 en el aposento alto. No fueron muchos, fueron pocos, pero esos pocos, ¿qué hicieron después? ¿Verdad? Empezaron obviamente, a atender esas multitudes, pero empezaron a reproducirse por todo el mundo, ¿sí? Hasta hoy. Entonces, la pregunta es, ¿funcionó el plan del Señor? Ha funcionado, ¿cierto? Funcionó. ¿Cuál es el primer principio de estos? La escogencia, la selección de hombres, mujeres, ¿sí?, que tengan hambre por Dios. Y que usted, porque si usted está hoy acá, Dios está llamándolo a ser discípulos, ¿verdad? Y a llevar el evangelio. Hombres que usted va a escoger, mujeres que usted va a escoger, que Dios se los va a traer, se los va a presentar. No van a ser muchos quizás sean pocos, pero que usted va a empezar a darles todo lo que usted tiene a ellos, ¿ya? Y les va a enseñar para que ellos a su vez vayan y reproduzcan esto, ¿sí? Ese es el principio del movimiento, ¿sí? No es algo estancado, es algo que va a ir, ¿sí? Ganar, son 3 principios básicos: ganar, instruir y enviar. Eso no lo hace solamente los pastores, usted tiene que hacerlo también.
Ahora, ¿cuál es la cuestión de las masas? ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, vamos a hacer una campaña evangelística, aquí trajimos 100,000 personas, ¿cierto? Y luego en otra campaña trajimos 200,000 personas. Bueno, está bien, se está predicando el evangelio, pero la cuestión de las masas es que las multitudes son presa fácil de la ideología del momento, son presa fácil de los dioses, digamos, del mundo, de la corriente del mundo, ¿sí? Las masas se mueven y las manejan, ¿cierto? Cuando uno empieza a estudiar toda esta vaina del nuevo orden mundial y todas estas conspiraciones que se están haciendo en el mundo y todo, uno ve cómo sistemáticamente han diseñado planes para manipular las masas, ¿sí? Y las masas siempre van a ser moldeables y siempre van a ir de un lado para otro, pero no los hombres que han sido ganados, hombres y mujeres ganados y establecidos, ¿cierto? En la fe, fundamentados en los principios bíblicos, para que ellos empiecen ahora sí a ir a las masas y así mismo unos a otros empiecen a ir y a reproducirse. Ese es el problema, ¿sí? Siempre las masas usted va a ver que van a estar dispuestas a seguir a que se le presente con buenas promesas, ¿cierto? Y que les dé lo que ellos quieren, ¿sí? Esa es la política, ¿sí? La política maneja masas, ¿ya? Entonces siempre las masas se van a ser dirigidas, así sea un lobo feroz, pero si les da lo que ellos quieren, lo apoyan o no. Apoyan, así sea un lobo, ¿cierto? Y que la gente diga, no, pero es que, a ver, el cambio. Entonces, ese es el problema de las masas, ¿ya? Por eso, a menos que los discípulos que el Señor llamara se dispusieran su vida, ¿cierto? Para convertirse, para ser competentes, para que dirigieran realmente las masas siempre van a caer en el hombre, ¿cierto? O en la ideología de turno. Ahora, vamos a mirar entonces cómo aplicar esto, este principio que el Señor hizo de seleccionar hombres, ¿cierto? Seleccionar personas. Ahora, el enfoque no puede ser en sumar, ¿cierto? Ya no, sí, venga, entonces hagamos una reunión y traigamos aquí gente y ya, listo, mire, tenemos todas las sillas ocupadas. O sea, la cuestión no es sumar miembros, ¿cierto? Ni hacer algo espectacular, luces, publicidad, ¿cierto? Vamos a hacer una campaña evangelística, entonces traigamos al cantante de moda, para que llame la atención y la gente venga. No es así, el enfoque no puede ser por ahí, ¿cierto? El enfoque tiene que ser realmente de personas, como les digo, que los que estén realmente sean fundamentados en la fe, en el amor, ¿cierto? Y en el poder de Dios. Debe estar en fundamentar esos hombres, ¿sí? Y que conserven y continúen la obra. Eso es hacer discípulos. Y esa es la visión, hacer discípulos, ese es el plan, ¿ya? Las masas, mire, van a venir, ¿sí? Pero ¿quién las va a atender? ¿Quién las va a atender? ¿Sí? Mire, por ejemplo, allá en la ciudad, en Bucaramanga, cuando pasaron todas estas cuestiones de las protestas del año 2021, yo veía esa cantidad de muchachos siendo dirigidos por unos pocos que los asusaban, los avivaban para que echaran piedra, para que gritaran, para toda esa cosa, pero en muchos casos ellos no sabían ni siquiera por qué lo estaban haciendo. Simplemente era por la emoción del momento. Y eran como ovejas que no tenían pastor. O en dado caso que seguían a un pastor falso, ¿cierto? A un engañador que les estaba lavando el cerebro, que les estaba diciendo las cosas que tenían que hacer, que les dio simplemente